Muy buenas tardes a todos y gracias por haberos conectado a esta sesión informativa Open Class del Máster en Seguridad Alimentaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Lo cierto es que cuando me pidieron que preparara una pequeña charla para hablaros sobre la seguridad alimentaria, fue durante los días de confinamiento, en los cuales, si todos recordamos, las noticias que teníamos por parte de los medios de comunicación eran, en el mejor de los casos, apocalípticas. Y bueno, pues un poquito a mí me dio por hacer lo que hemos hecho muchos en estos tiempos de incertidumbre, que ha sido ponernos a ver la tele, ¿vale? Ver Netflix un poco y desconectar respecto a lo que estábamos viendo. Y yo no sé si será por ese clima de miedo que estaba viviendo, que la primera película que me dio por ver fue la película del Resplandor, ¿vale? Esa película, no sé si la habéis visto, de Jack Nicholson en un hotel que empieza a volverse muy loco, todo empieza a ser muy extraño, todo empieza a dar muchísimo miedo y a mí, pues, no sé, se me reflejó un poco como esa similitud entre el coronavirus y la situación que estaba viendo yo dentro de la película del Resplandor. Estaba viendo una situación que en un primer momento siempre parece que sea imposible, pero que poco a poco pues se va convirtiendo en una realidad. Y entonces, esa similitud entre la película del Resplandor y el COVID-19, pues fue un poquito lo que me ha llevado a plantear la charla de esta forma. Y una de las cosas que yo intuía en un primer momento en lo que es el malo de la película, ¿vale? Es que el malo siempre vuelve. Puede pasar más tiempo, puede pasar menos tiempo, pero al final estas películas en las que el malo es muy malo, siempre tienen segunda parte, por lo menos. Y entonces, pues cuando planteé como que contados, pues a lo mejor es que entré en un modo cine, pero lo cierto es que creo que muy fácilmente podemos dar esa relación, como decía Oscar Wilde, que la vida imita al arte. Estamos realmente, en capítulos anteriores, estamos en una situación que va a afectar al campo de la seguridad alimentaria. ¿Vale? Estamos viendo en las noticias hoy mismo, aparecían los problemas que están sucediendo en determinados mataderos en diferentes partes del mundo, en el que los operarios están contrayendo la enfermedad. Esto va a afectar a las cadenas de suministro de alimentos, cosa que no ha sucedido en las primeras partes de la crisis del COVID-19. Estamos ante una situación en la que las propias industrias alimentarias van a cambiar. ¿Cuántos restaurantes que se han transformado en servicios de delivery y takeaway durante el tiempo del confinamiento, que han estado cerrados los locales, no tienen probablemente identificados cuáles son los puntos críticos de control y las diferencias sanitarias de servir una comida en su propio restaurante o envasarla, ponerla en una moto o en una bicicleta y llevarla hasta el consumidor final? ¿Vale? ¿Cuántos riesgos nuevos nos surgen para la salud alimentaria? Y lo que nos dicen los capítulos anteriores es que realmente los riesgos están ahí. O sea, con COVID o sin COVID, al final siempre tenemos una serie de riesgos alimentarios. Esto es un pequeño extracto del informe anual de 2018, que es el último que he publicado, del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Y lo que vemos es que, si bien hay algunos peligros que son bajitos, ¿vale? Algunas bacterias que tienen poca importancia en la cadena alimentaria, vemos que las curvas de muchas de ellas son curvas que son al alza o que bien disminuyen después de grandes picos de riesgos alimentarios. Y tenemos otras que directamente están en aumento, como son el E. coli y la salmonela. Si esta información la vemos y le ponemos un poquito de nombre y apellidos, vemos que, por ejemplo, el 7,4% de los incumplimientos asociados al sector cárnico que se encuentran en el campo de las inspecciones de sanidad están relacionadas con la salmonela, el 7,3% con el E. coli en pescado, el 6,2% con la listeriosis en la carne. Y al final esos nombres vemos que se van repitiendo a lo largo de la gráfica. Se repiten y además no solamente en 2018, si cogiésemos los datos de los años precedentes, vemos que se van repitiendo. Y es que, como habíamos planteado, es que los buenos villanos siempre vuelven, ¿no? Los malos de las películas siempre vuelven para hacer segundas, terceras, cuartas partes, y los peligros alimentarios pues también tienen esa característica. Y yo, pues ya que tenía que hablaros un poquito de en qué consisten los principales peligros alimentarios, pues pensé en ponerle a un villano de película el papel de cada uno de los diferentes riesgos alimentarios
más interesantes que creo que puedo encontrar. Bien, el primero de ellos he puesto a Darth Vader en el papel de la salmonelosis. ¿Por qué lo he elegido para que Darth Vader tenga papel de la salmonelosis? Darth Vader es un clásico de los villanos. Desde Star Wars, la primera parte, en el año 77, Darth Vader se ha convertido en un villano clásico, recurrente y que aparece película tras película y año tras año y merchandising tras merchandising. Para nosotros esto suponía la mayonesa, ¿vale? La mayonesa con salmonelosis era nuestro clásico recurrente de los veranos en los chiringuitos de playa, en los bares, que posteriormente fue ampliando su repertorio de posibles alimentos implicados con la aparición de nuevos productos como los stick tartars, con los carpachos, todo este tipo de carnes que se consumen, que se comercializan para consumirse sin tratamiento térmico. Sí que es verdad que el tratamiento térmico para nosotros en el campo de la mayonesa pues fue nuestro caballero Jedi, nuestro Luke Skywalker, porque el uso de ovoproductos en la elaboración de mayonesas pues disminuyó significativamente la aparición de salmonelosis. No obstante, estamos hablando de en torno a los 100.000 casos anuales en Europa de salmonelosis. En España nos estamos moviendo en torno a los 9.000 casos aproximadamente. Y además tenemos que tener en cuenta que aproximadamente un 10% de estos casos requiere de hospitalización. Vemos que la curva, en cuanto a casos que requieren hospitalización, cada vez va en aumento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la salmonela es una de las bacterias que mayor cantidad de resistencias antimicrobianas está registrando. Con lo cual, esos pacientes hospitalizados cada vez van a ser menos fácilmente curables, ¿vale? Gracias o por culpa de que nuestro agente causal está siendo cada vez más resistente. Mi segundo villano sería Aníbal Lecter. Aníbal Lecter lo conocéis por las películas del Silencio de los Corderos, ¿no? Anthony Hopkins, en esas 3 películas que hizo. Y yo le he puesto en el papel de la listeriosis. El ponerle en el papel de la listeriosis es porque el último caso conocido, que fue el verano pasado, ¿vale? El verano de 2019, estuvo relacionado con la carne mechada, ¿vale? Con esa carne que después de procesada se consumía en crudo. Un poco esa analogía con lo que es el asesino caníbal que representa Lecter en las películas. Sí que es verdad que no produce unas grandes mortandades o unos picos epidémicos extraordinariamente altas. En España fueron todos unos 200 y pico casos los que se produjeron en verano del año pasado, pero sí hay que tener en cuenta que aunque las cantidades absolutas de casos que estamos teniendo rondan en torno a los 2.500, 3.000 casos al año en toda Europa, sí que tenemos una mortalidad bastante elevada asociada a estos casos. Normalmente no por la mortalidad en adultos, sino por las causas de abortos que produce la listeria, con lo cual sería un segundo villano a tener en cuenta. El tercer villano es un poquito más selecto, este da un poquito menos de miedo. No sé si sois fans de las películas de James Bond. Yo he elegido como siguiente villano al número 1 de Spectra, el malo de las películas clásicas de James Bond. En 6 películas aparece, desde Rusia con amor, Diamantes para la eternidad, y le pongo en el papel del norovirus. El norovirus es, como el número 1 de Spectra, una bacteria que, un virus que lo que produce son infecciones, digamos, más silenciosas, menos mediáticas. Estamos ante un alimento implicado que da un poco más de sofisticación. Uno de los puntos en los que el norovirus es fácilmente transmisible es por el consumo de moluscos vivos, ¿vale? Sobre todo ostras. Entonces, aunque no sea un villano muy conocido, sí que es verdad que es un villano muy recurrente. Tan recurrente que todos los años prácticamente tenemos casos de norovirus. Hay veces que produce casos bastante más masivos. En 2016 hubo un brote en España que se saldó con más de 4.000 personas afectadas, pero todos los años va causando estas infecciones. 2017 fue el punto donde apareció, fue un colegio. En 2019 es interesante porque apareció en una residencia de ancianos y de los 43 personas que se vieron afectados, 38 eran ancianos, pero 5 eran cuidadores.
No hay que perder nunca de vista que agentes patógenos del tipo alimentario como el norovirus, aunque no sean muy mortales, de hecho la enfermedad desaparece en 1 o 2 días después de la sintomatología, puede contagiarse muy rápidamente en poblaciones que se encuentren aisladas en un mismo sitio. Y con todo este tema del confinamiento habría que tenerlo en cuenta, porque un brote de norovirus en una residencia de ancianos que estuviesen todos confinados, aunque no tengan contacto con el exterior, sería muy fácil que todos los pacientes se contaminasen. Mi siguiente villano, no sería un villano tal cual, ¿vale? Sería la familia Monster. La familia Monster lo he incluido como representando a los E. colis. Les he puesto no un villano, sino una familia monstruosa, porque realmente existen muchísimas variantes de E. coli que no son realmente patógenas. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta, uno, que siempre son indicadores de contaminación fecal. Y por otro lado, que tienen a un pariente, ¿vale? En este caso sería el STAT, el vampiro, ¿vale? El O157H7, que sí que produce mortalidad y sí que produce enfermedades graves en los humanos. De hecho, si tenemos en cuenta la tabla de distribución del boletín epidemiológico del Centro Europeo de Control de Enfermedades, nos estamos moviendo en torno a una media interanual de unos 500 casos al año. Y es interesante porque no conseguimos que disminuyan las cantidades de casos de verotoxigénicos a pesar de los controles alimentarios. De hecho, en 2018 se produce un pequeño repunte en la cantidad de casos. Para el que O157H7 no le suene mucho, ¿vale? Probablemente sí que conozca a O104H4, que fue el causante del síndrome urémico hemolítico, que fue el que tenía que ver en relación con la famosa crisis del pepino de Alemania, ¿vale? Caso extremadamente mediático. Bien, mi siguiente villano ha sido el enmascarado asesino, ¿vale? El psicokiller habitual de película de terror de adolescentes que he puesto en el papel de la campilobacteriosis. La campilobacteriosis es la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo. Si tenemos en cuenta que las enfermedades de tipo diarreica causadas por alimentos causan 550 millones de casos al año en el mundo y que Campylobacter es el principal de los productores de estos casos de enfermedad diarreica, estamos hablando de que probablemente nos encontremos con uno de los agentes patógenos más peligrosos que podemos tener en la industria alimentaria. De hecho, estamos hablando de decenas de miles en España de casos, ¿vale? Hubieron casi 20.000 casos en España en 2018 y estamos hablando de centenares de miles de casos en Europa durante 2018. Bien, voy a entrar ya con mi último villano, ¿vale? Para tampoco extenderme más. Mi último villano es poco conocido, es Hans Landa. Hans Landa es el malo de la película Malditos Bastardos, ¿vale? La de Tarantino de 2009, y es el típico nazi malo, ¿vale? Típico general malo de las películas, ¿vale? Que sería, pues eso. No da tanto miedo como a lo mejor el psico-killer, pero tiene que dar mucho miedo porque es un personaje real, ¿vale? Está basado en algo real. Tan real como que la obesidad es el principal factor de riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo, ¿vale? Es más, muere más gente de enfermedades cardiovasculares que de todas las enfermedades infecciosas que existen juntas. Con lo cual, si tenemos en cuenta que el 47% de las personas que mueren en Europa mueren a causa de problemas cardiovasculares y que la mayoría de problemas cardiovasculares se pueden asociar fácilmente con factores predisponentes de la obesidad, vemos que el papel de la seguridad alimentaria desde el punto de vista del control de la nutrición es también muy importante. No tenemos que ir más allá de lo que es simplemente un alimento seguro, tenemos que llegar a un alimento que además sea saludable. En conclusión, una vez que ya nos hemos terminado todas las películas y las palomitas, mi conclusión a todo esto es que estas noticias la que hemos estado viendo durante estos días en la prensa, ¿no? Estamos volviendo a la nueva normalidad, ¿no? Volvemos a la normalidad, volvemos a la vida. ¿Cuándo y cómo van a abrir los cines? Bien, pues al final de toda esta película resulta que la seguridad alimentaria no va a volver a la nueva normalidad. No va a volver porque nunca se ha ido de la normalidad. O sea, no hemos tenido grandes brotes de problemas alimentarios durante el confinamiento
porque el campo de la seguridad alimentaria no se ha detenido en ningún momento. El campo de la seguridad alimentaria ha seguido con ese control, con esa rutina y con esa certidumbre de que todas las personas tienen que tener alimentos seguros cuando van a comprar. Y termino. Al principio de toda esta película, ¿vale? Yo me he planteado quiénes serán los villanos habituales. Y igual que nos planteamos quiénes son los villanos habituales, al final, si los buenos villanos siempre vuelven, los buenos héroes también vuelven siempre, ¿vale? Como Bruce Willis en La Jungla de Cristal, en sus 6 partes, ¿vale? Esos somos nosotros, los que nos encargamos del control de la cadena alimentaria. Porque antes o después, esta situación u otras situaciones se van a plantear. Y será función de los responsables de la seguridad alimentaria conseguir que todos los ciudadanos tengan siempre acceso a alimentos seguros. Muchísimas gracias a todos por haberos conectado y un saludo.